Bienvenidos a Clave Geopolítica. Hoy, por sorpresa prácticamente, se me hacía muy mal, muy feo, el que después del ataque de Estados Unidos y del Reino Unido, de la mini coalición contra los hutíes en el Yemen, pues dejarles a ustedes un poco abandonados, porque es cierto que ayer fue un directo muy largo. Pero es que parece como si se fuesen sincronizando los acontecimientos que van ocurriendo y, en cierto modo, los temas que voy tratando en el canal. Mm, de ahí que qué casualidad que justo cuando en este momento se recrudecen los problemas en el estrecho de Bab el-Mandeb, en el Mar Rojo, pues justo coincidiera con el momento en el que yo había programado un directo para tratar el tema de Irán, que además me lo habían dicho varias personas. Lo primero que quiero hacer es, ya que estamos, es saludar como siempre a Luis Fer, que lo tenemos aquí fijo y que no falla. Y lo siento por lo que estoy leyendo, Valentino, de la coordinación con Miguel. Eh, bueno, yo creo que solamente con el vídeo que le hace a alguna de las personas que van a su canal, ya tiene más visualizaciones y lo ven más personas que todos mis vídeos de un canal en un mes, ¿no? Pero si les apetece, pues yo les animo a que lo vean y ya verán este directo en diferido o cuando vaya saliendo. ¿Qué tal, Priscila? La echábamos ya de menos. Y también a ver si aparece Olga, que son las dos señoras miembros del canal y que agradezco mucho que me apoyen. Pues ayer, si recuerdan, y los que vean este directo y que no lo viesen, yo les recomendaría que lo hicieran, que acudieran al directo de ayer, al que llamé Los Leones de Persia, porque les va a permitir entender todo el contexto que falta en las noticias que podemos leer hoy en la prensa o todo el contexto que falta en los canales de opinadores al uso. Hola José, ¿qué tal? Un saludo para Puerto Rico. ¿Cómo estamos, José Moreno? Entonces, hoy vamos a hacer un directo más corto, es sustancialmente más corto porque va en la línea de esa lista de reproducción del canal que se llama Noticias de la Guerra y que consiste en eso, en hacer una intervención que contextualice los acontecimientos, darles la información que necesitan para formarse su opinión y luego si quieren preguntarme lo que quieran, pues sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Yo creo que ya no nos demoramos más, llevamos 3 minutos, somos muy poquitos, muchos menos de lo habitual, pero esperemos que a ustedes, los que están aquí acompañándome, pues esto les sirva para algo. Como siempre, voy a prescindir del, del- la pantalla en la que veo sus comentarios y vamos a empezar con nuestros papelotes a contarles un poco la cosa. Lo primero que hay que decir es qué es el zaidismo, el zaidiyah o el chiismo zaidí, que es una secta del chiismo que reconoce a los mismos 4 primeros imanes que el resto de los chiíes, como vimos ayer, pero no al quinto, Mohamed el Báciro, a quien sustituyen por su hermano Zaid ibn Ali, que en el año 740 promovió una rebelión contra el poder omeya, y este nombre de Zaidí proviene de Zaid ibn Ali, nieto de Husayn ibn Ali, hijo del cuarto imán Ali ibn al-Husayn, que es el momento en el que se produce esa escisión dentro del movimiento chiita, que a su vez ya se habían enfrentado con los sunitas, como dije ayer. Bueno, pues la mayor parte de los zaidíes viven en el norte del Yemen y constituyen alrededor de un tercio de los más de 33 millones de yemeníes, siendo la gran mayoría chiíes y no sunitas, no zaidíes, ¿no? En realidad, en el Yemen lo que más hay son chiitas, pero no zaidíes, no de esta, digamos, rama desgajada del tronco principal del chiismo. Bueno, también es cierto que se encuentran algunos en Arabia Saudita, más no demasiados porque la casa de Saud pues no es que les mire siendo ellos sunitas con mucha simpatía. Y esta es
rama del chiismo que está más próxima a los sunitas, al sunismo, pues consideran que el imán no está guiado por Dios y por lo tanto no es infalible. Pero eso sí, promueven su liderazgo y su inspiración divina cuando dicta una fatwa, una jurisprudencia islámica. Parte de los zaidíes son de la tribu Uti, asentada en el noroeste del país, aunque incluye también a suníes esta tribu. Y su liderazgo proviene en gran medida de la tribu Uti, que se llama a sí mismo Ansarolá o Ansa Alá, es decir, partidarios de Dios. Es una organización política y armada islamista que surgió del gobierno de Sadat en la década de 1990. Bajo el liderazgo de Hussein Badreddin al-Houthi, el grupo surgió como oposición al expresidente yemení Ali Abdallah Saleh, que estaba respaldado por Arabia Saudita y Estados Unidos. Y Hussein acusó a Saleh de tratar de complacer a Estados Unidos y a expensas de los intereses del pueblo yemení, eso por qué será que me suena, y de la soberanía del Yemen. Y en 2003 el eslogan de los hutíes era Dios es grande, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, maldición a los judíos y victoria del Islam. En 2004 Ali Abdallah Saleh ordenó arrestar a Hussein y este, al resistirse, pues el ejército lo asesinó. Lo que desató en aquel momento la insurgencia de sus seguidores y desde entonces, salvo un breve periodo intermedio, han sido liderados por su hermano Abdul Malik al-Houthi. Los hutíes participaron en la revolución de 2011 y en las negociaciones posteriores y a finales de 2014 restablecieron su relación con el presidente Saleh y con su ayuda tomaron el control de la capital y gran parte del norte del país, anunciando la caída del gobierno de Raduk Mansur Hadi. Y el 20 de enero de 2015 tomaron el palacio presidencial de la capital y el control del gobierno yemení el 6 de febrero siguiente, disolviendo el Parlamento y declarando que su comité revolucionario era la autoridad interna en Yemen. El 20 de marzo de 2015, las mezquitas de al-Baghdad y al-Hassou fueron objeto de ataques suicidas durante las oraciones del mediodía y el Estado Islámico de Irak y el Levante se atribuyó rápidamente la responsabilidad de los atentados y el 27 de marzo siguiente, una semana después, en respuesta a las amenazas percibidas por los hutíes de las facciones en la región, Arabia Saudita, junto con Bahrein, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, Marruecos y Sudán, llevaron a cabo un ataque aéreo de la coalición del Golfo en Yemen. Esta coalición incluía, cómo no, a los Estados Unidos, que ayudó en la planificación de ataques aéreos, así como en el apoyo logístico y la inteligencia. Algo que estamos viendo en el Mar Negro ahora todos los días. En abril de 2015, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Bernadette Mehan, señaló que nuestra evaluación sigue siendo que Irán no ejerce mando y control sobre los hutíes en Yemen. Es decir, es cierto que los hutíes tienen una afinidad y reciben el apoyo de Irán, pero no tienen una relación de dependencia, ni de jerarquía, ni de autoridad respecto de la República Islámica. Por lo tanto, podemos decir que no es que sean muchos, pero que sí van muy a su bola y a su aire. Bueno, es cierto, por ejemplo, que los hutíes rechazaron las exigencias iraníes para no ocupar la capital, Saná, en 2015 y que ha habido varios roces, con lo cual eso demuestra claramente que no son una terminal que obedece directamente todos los deseos que plantea Irán respecto de los hutíes. Bueno, los saudíes, bueno, y vamos a ver, normalmente quienes exageran la relación de dependencia de los hutíes respecto de Irán, pues son todos los aliados de Estados Unidos y de Estados Unidos porque son los primeros interesados en presentar una imagen distorsionada de los hutíes para de esa manera poder responsabilizar a Irán de lo que ellos hacen. Y es cierto que existe un fuerte vínculo entre Irán y el levantamiento hutí y que los líderes hutíes van a Irán para recibir educación religiosa e ideológica,
pero no hay una subordinación tal y como algunos pretenden eh, ofrecer esa imagen de subordinación, de jerarquía, de dependencia. En enero de 2021, Estados Unidos designó a los hutíes como organización terrorista y muy coherentemente, 4 días después de, como quien dice, pues se revirtió y cambiaron de opinión y dijeron que ya no eran terroristas. ¿Por qué? Pues porque Joe Biden se convirtió en presidente y Estados Unidos decidió interpretar que el conflicto en Yemen había sido instigado por el príncipe saudí Mohammed bin Salman e indirectamente por el logro particular suyo interior, que es Donald Trump. Una importante coalición dentro del Partido Demócrata se movilizó para ponerle fin durante el mandato de Trump y es más, una de las prioridades que el propio Joe Biden se fijó a su llegada a la Casa Blanca fue poner fin a la crisis de Yemen. Y cada vez era más evidente que nadie, en aquel momento tampoco, al igual que ocurre ahora, tenía incentivos para provocar nuevos enfrentamientos en el país. Y China logró mediar un acuerdo entre Irán y Arabia Saudí en 2023, que también lo explicamos ayer, que tenía como uno de sus puntos fuertes el inicio de las negociaciones de paz con los hutíes. Lógicamente, China tiene un papel que jugar porque tiene una base militar muy cerquita en Djibouti, en el Cuerno de África, lo cual le da cierta presencia en la región y además tiene muchos intereses en el estrecho de Bab el-Mandeb, en el Mar Rojo, camino del canal de Suez, por el que transita buena parte del comercio entre Europa y, y China, no solamente por rutas interiores de ferrocarril en la nueva ruta de la seda terrestre, sino también en la marítima. Bueno, militarmente se contaba con que en 2005 los hutíes contaban con entre 1.000 y 3.000 combatientes y en 2009 entre 2.000 y 10.000. Y en el Yemen Post se afirmó que tenían más de 100.000 hombres y bueno, es cierto que pueden tener y se calcula en la actualidad entre 100.000 y 120.000 hombres con experiencia de combate preparados y también simpatizantes que colaboran sin utilizar las armas, sin formar parte de los cuadros militares y que se ha visto a líderes militares iraníes y de Hezbollah instruyendo a las fuerzas hutíes en esta región del Yemen, ¿no? Y es probable que los propios asesores iraníes sean responsables de la instrucción en algunas de las nuevas armas que han ido desarrollando y que vienen utilizando los hutíes en la región. Sobre todo los sofisticados misiles guiados disparados contra la Marina de los Estados Unidos y también han utilizado repetidamente un avión no tripulado que es casi idéntico al avión no tripulado Ababil T de la Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company y en ataques contra Arabia Saudí. El arsenal de la milicia incluye una versión remodelada de los misiles Qadar iraníes con un alcance de 1.600 a 1.900 kilómetros que no son precisos, pero que matar matan si te aciertan y pueden llegar hasta Israel y cubren la mayor parte del país. Eh, Esto lo ha explicado también la AFP Fabian Hinz, que es especialista en armamento del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, y disponen de versiones modificadas de los misiles de crucero Qubs, que tienen un alcance de 1.650 kilómetros, y drones Shahid 136 con un alcance de 2.000 kilómetros, que son también utilizados por Rusia en la campaña de Ucrania. Y el 31 de octubre de 2023, Israel interceptó un misil balístico tierra-tierra de largo alcance y 2 misiles de crucero que fueron disparados por los rebeldes hutíes en Yemen y este fue el primer uso operativo por parte de Israel del sistema de misiles Arrow para interceptar misiles balísticos desde que comenzó el conflicto de Gaza. Como vemos, aunque las imágenes nos ofrecen la presencia y el aspecto de milicias irregulares, la realidad de los hutíes no es esa. Tienen unas capacidades militares para proyectar fuerza a 2.000 kilómetros de distancia importantes y sobre todo lo más importante, el sitio en el que están, como veremos.
Bueno, los hutíes controlan la costa ribereña yemení, como podemos ver ahí, que es un lugar estratégico de primer orden, como ya vimos ayer, en la geopolítica regional y mundial, que es el estrecho de Bab el-Mandeb, uno de los cuellos de botella más importantes del mundo, como el de Gibraltar, el de Malaca o el de Panamá, o el canal de Panamá, y que son fundamentales para el comercio marítimo mundial, al constituir, como he dicho, una de las arterias fundamentales y vitales del mismo. Para que nos hagamos una idea, por él transitan el 12% del comercio mundial de petróleo, el 30% del tráfico de contenedores, cerca del 10% del petróleo que se transporta por mar a nivel global, ya he dicho, el 12% pasa por acá, incluido también el 8% del comercio mundial de cereales y el 8% del comercio mundial de gas natural licuado. Tras el desencadenamiento de la ofensiva israelí en Gaza, los hutíes se han movilizado y justo en el mismo mes de octubre comenzaron a atacar el tráfico comercial marítimo, bloqueando el estrecho de Bab al-Mandeb y, bueno, han provocado que desde el 15 de diciembre la naviera tailandesa Evergreen, la danesa Maersk, la noruega MSC o la petrolera BP, la alemana Hapag-Lloyd o el grupo de petroleros de origen noruego Frontline declarasen que iban a evitar transitar por el mar, por el canal de Suez, por el Mar Rojo y por el estrecho de Bab el-Mandeb, lo que, como vemos en el otro mapa, en el mapa que está en el ángulo inferior derecho de la imagen, supone multiplicar por cuánto, por 6 el trayecto y los costes y obviamente prolongar muchísimo el tiempo en el comercio. Eso va a introducir necesariamente tensiones en los precios tanto de Europa como de América, inevitablemente además. De hecho, eso ya se ha registrado. Y si ya había motivos al margen de esta situación para entender que se iban a registrar aumentos del precio del barril de crudo, que está en $93, con esto ya ni se lo cuento. Como ya ayer decíamos, porque ayer estábamos hablando justo antes de que se produjera el ataque, pues es muy probable que esto aumente la inflación y las dificultades de toda la industria europea y también de la industria norteamericana, al menos en parte y en menor medida, pero lo va a hacer. Bueno, pues en estas compañías se cuentan 4 de las 5 navieras más importantes del mundo que representan el 53% del comercio de contenedores mundial y dan este largo rodeo por la costa africana y el Cabo de Buena Esperanza y pero quien más pierde una vez más pues es Israel, porque sus importaciones vienen en un 40% por el canal de Suez y sus cargueros tienen pólizas en este momento hasta ayer un 200% más caras de lo que eran antes de comenzar el conflicto en Gaza de nuevo. Y los hutíes, obviamente, han justificado su actuación atacando al tráfico marítimo internacional y al tráfico comercial, pues en la situación que sufre el pueblo palestino en Gaza y por lo tanto reclaman de alguna manera que se detengan ese ataque israelí y lo hacen internacionalizando el conflicto a toda la región de Oriente Próximo y de esta manera aumentando el impacto global. Nadie se va a poder dar por no aludido por esta cuestión. En este momento, Estados Unidos y Reino Unido reaccionaron desplegando buques de combate, de los que el primero en llegar al Mar Rojo y hacer el ridículo, por cierto, y luego lo enderezaron, pero es que se estaban adiestrando, fue el destructor USS Carney, y el 20 de diciembre de 2023, a través de un comunicado del jefe del Pentágono, Lloyd Austin, se anunció el comienzo de la llamada Operación Guardián de la Prosperidad, proporcionando un listado de 10 países que estarían en esa operación. Reino Unido, Francia, España, Italia, Países Bajos, Canadá, Noruega, Bahrein y las Islas Seychelles. Claro, esto no se correspondía con la realidad porque ni Francia, ni España, ni Italia, ni Países Bajos, ni Noruega han decidido formar parte de la operación. En realidad forman parte de la operación el Reino Unido, sus antiguas colonias de Estados Unidos, de Australia, de Nueva Zelanda, no sé si Canadá terminará incorporándose de algún modo, porque han prestado
eh, no ha enviado personal, pero ha prestado apoyo logístico y tecnológico, pero no ha enviado barcos de combate a Canadá. Cosa rara, porque tienen por costumbre ir donde van siempre Nueva York y Londres, ¿no? Y bueno, pues la mayor parte de los países de la OTAN y de los miembros de la Operación Atalanta Europea que vigilan la piratería en el Cuerno de África, pues no se están incorporando a la operación. Y al final, solo 8 países, entre ellos, ya he dicho, una potencia militar de primer orden como las Islas Seychelles, pues han respondido a la llamada y España, en el caso español, pues ha suspendido su participación a la espera de las decisiones que se puedan tomar a nivel europeo. Pero vamos, que de momento no tiene pinta de que nadie vaya a hacer nada más. Ahí tenemos un mapa más amplio de una página web que recomiendo, por cierto. Es una página web interesante, lo que ocurre es que es de pago. Y él tiene tienen una imagen de conjunto de la región que se ve afectada por el conflicto tanto en Gaza como Irán, como el Canal de Suez, Egipto, el Yemen al sur. Y también tenemos ahora un problema los Estados Unidos, ¿no? Y es que un mayor número de barcos, eh, si ahora mismo, por ejemplo, se planteasen escoltar a todo el tráfico marítimo, tendrían que mantener el ritmo del más lento, lo que haría que aumentasen también los costes para el resto de buques. Y además, los barcos que tienen en este momento desplegados tanto el Reino Unido como Estados Unidos, pues tienen un número limitado de misiles, aproximadamente unos 60, y una vez que hayan empleado esos 60 misiles, si quieren seguir manteniéndose en la operación, tienen que ir a repostar, lo que significaría un aumento en el número de barcos si quieren mantener una vigilancia constante. Y luego, además, se encontrarían con una asimetría evidente entre el coste de los misiles para abatir los cohetes y los drones yemeníes, porque pueden costar infinitamente más. Bueno, el caso es que el 25 de diciembre Estados Unidos acusó a Irán de haber atacado el tráfico marítimo con drones y el 4 de enero de 2023 entró en el Mar Rojo la fragata iraní Al-Borz, un buque de guerra que fue suministrado por Reino Unido al Irán previo a la Revolución Islámica de los años 70, pero que en realidad no es que vaya para representar una amenaza potencial desde el punto de vista militar, sino para dejar un símbolo, una advertencia de la soberanía iraní y de la protección que puede proporcionar a los hutíes, ¿no? Bueno, pues en esa fragata fue un aviso claro para el Reino Unido y para Estados Unidos y también para Israel. Y ya veremos si, al margen de que toda esta situación ha puesto en evidencia la fragilidad del comercio mundial a través de ese estrecho, pues ya veremos también si la presencia de fuerzas militares iraníes y de fuerzas militares occidentales no termina dándole un disgusto a alguien, que no sería una cosa que nos extrañaría mucho. En concreto, ayer, la Armada iraní anunció que había capturado un petrolero estadounidense, pero el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que la embarcación San Nicolás es de propiedad griega, que navegaba con bandera de las Islas Marshall y tripulación filipina. Tienen más cara que espalda, y voy a explicar por qué. Este barco había cargado en Basora, en Irak, unas 145.000 toneladas de petróleo y tenía como destino final la ciudad de Aliaga, en Turquía. Bueno, había sido fletado además por una petrolera turca, estatal. Bueno, Tupras. Pero lo curioso del tema es que este buque ya había estado implicado en un incidente hace un año, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos terminó incautando 1 millón de barriles de crudo iraní que transportaba cuando todavía navegaba bajo el nombre Suez Rajan. Es decir, para entonces, sí, a la inversa, no era ningún secuestro, no era ninguna captura ilegal, no era nada. Era que le pueden robar 1 millón de barriles de petróleo a Irán por el artículo 33, porque a ellos se les ha puesto. Claro, lógicamente, ahora mismo el barco se dirige hacia el puerto iraní de Bandar Ejas y, según un comunicado emitido por la empresa británica de seguridad marítima Ambre Analytics,
pues el gobierno de los Estados Unidos ha exigido la liberación inmediata del buque, porque esto es un acto de piratería terrible si lo hacen los iraníes, pero no lo es si lo hacen ellos. Las cosas son así. Bueno, pues en este momento militarmente los Estados Unidos son abrumadoramente superiores a los hutíes, eso no hace falta ni decirlo. Pero una intervención terrestre de Estados Unidos en el Yemen crearía un vacío de poder similar al que se creó en Irak en 2003, que llevó a una guerra sectaria en el país contra 10.000 facciones en las que Estados Unidos se ha visto enredado durante muchos años, que es exactamente lo que no quiere que le ocurra ahora, porque tal y como decía en el vídeo del otro día del cambio estratégico de Estados Unidos, toda su atención se está dirigiendo hacia Asia, no hacia Oriente Medio. De hecho, es una de las peores cosas que le está haciendo Netanyahu a Estados Unidos. Lo cierto es que aquel vacío iraquí fue lo que luego más tarde dio lugar a crear un espacio en el que apareció el Daesh, con el resultado que ya sabemos, ¿no? Y si eso ocurriese en el Yemen, pues sería todavía más peligroso, porque el estrecho de o sea, el estrecho no lo van a cambiar de sitio, no lo van a mover. Y como aparezca ahí alguien peor todavía que los hutíes para los intereses occidentales, pues no solamente no habrán avanzado nada, sino que habrán retrocedido del todo, ¿no? Bueno, pues por si fuera poco, entrar en Yemen motivaría una respuesta de todo el eje de la resistencia, como vimos ayer, que es esa red de milicias y de países, si consideramos parte a Siria, que es exactamente lo que quiere Netanyahu y lo que el gobierno israelí desea, para de esa manera extender la guerra y poder evitar el tener que dar cuentas de qué está haciendo, dejando de hacer frente a la propia ciudadanía israelí, Netanyahu, que es el que verdaderamente está interesado en que se líe una guerra importante y, si se quiere, de alcance regional. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que las opciones de Estados Unidos, tal y como decíamos ayer, pues no son demasiadas, y han elegido la opción menos costosa y que pudiera ser más rápida, que es la ofensiva de bombardeos dirigidos a la destrucción del armamento y de las infraestructuras hutíes en el Yemen. Bueno, esto tiene también el riesgo de provocar la escalada regional con Irán que estamos viendo, y conlleva otros problemas, como la necesidad de desplegar portaaviones, porque, insisto, los buques y submarinos que puedan desplegar no van a ser suficientes para mantener una ofensiva constante si los hutíes responden como parece que están haciendo. Y acabar con el bloqueo del Mar Rojo, en realidad la única forma de asegurarse de que eso ocurra sería tomar el estrecho de Mandet, ¿no? De Sad el Mandet. Y eso no parece que pueda ocurrir sin enfrentarse directamente con Irán, que es el principal apoyo de los hutíes. Ahora Irán anuncia que está reforzando su ejército de drones y su armada con la incorporación de 100 embarcaciones, entre las que destaca un buque de guerra. Mientras tanto, son cada vez más las embarcaciones y navieras que evitan el Mar Rojo, y en este momento el último movimiento que ha tensionado el conflicto ha sido el refuerzo de la Armada de Irán, que la intención que está demostrando es la de defender sus intereses en el estrecho hasta sus últimas consecuencias, con lo cual no deberíamos echarlo en saco roto. Luego, además, se tiende a menospreciar a las Fuerzas Armadas iraníes, pero en la fotografía tenemos una imagen de uno de los buques que, desde luego, tiene una imagen extremadamente moderna, porque normalmente, como siempre se quiere, es, por un lado, exagerar el peligro, y por otro lado, despreciar la capacidad, pues se nos ofrecen las imágenes de las lanchas, que tienen muchas, de las lanchas armadas con misiles, que serían teóricamente muy sencillo de destruir. Pero según Global Firepower, Irán tiene el 17 ejército más potente del mundo, con más de 4.000 carros de combate y más de 1.000 sistemas de lanzamiento de cohetes, con un ejército de 575.000 hombres en activo, que es el séptimo más grande del mundo.
Y entre el nuevo armamento destaca el buque de guerra Abu Mahdi al-Mujahideen, que es este, con una autonomía de 2.000 millas náuticas y capacidad para evitar los radares. No parece que esté tan atrasado ni tan carente de capacidades. Además de barcos de las clases Tarek y Asura, armados con misiles de medio alcance y varias patrulleras. Y la Fuerza Marina de la Guardia Revolucionaria ha introducido también recientemente 3 docenas de lanchas rápidas armadas con lanzacohetes, que representan unas tácticas de enjambre que sería muy difícil para un grupo aeronaval enemigo eludir, que al final se lleve 1 o 2 o 3 misiles, porque es prácticamente inevitable cuando te enfrentas a 30, 40, 50 buques en un espacio tan reducido como es la región del Estrecho de Hormuz o de Bab el-Mandeb, ¿no? Bueno, pues en los últimos años toda la región ha sido una fuente inagotable de conflictos, y el desarrollo del uso de drones está jugando un papel crucial en la mejora de las capacidades operativas y de combate de la defensa aérea, y es un asunto que desde Irán representa un peligro para cualquier potencial enemigo, porque ya estamos viendo que esos drones además han evolucionado en los últimos 2 años con la guerra de Ucrania de un modo absoluto, representando algo muy a tener en cuenta. Ahí tienen la página web de Global Firepower, en la que pueden ver que lo que les estoy contando es exacto, y tal y como se lo digo. Otra cosa es lo que diga el mainstream en las noticias para movilizar a la gente en un sentido u otro. Bueno, pues evidentemente la consecuencia más clara en todo esto es que evitar estas zonas incrementa de forma notable los costes, como ya he dicho, de las navieras. Y eso eh, pues causa un verdadero dolor económico. Y la potencia iraní, como es, por ejemplo, eh, se ha visto, y los americanos tienen constancia, por eso también se mide mucho, porque no se pueden permitir un percance naval en una situación en la que van a requerir de todas sus fuerzas para el escenario del Pacífico. Y en la ciudad costera de Bandar Abbas, pues hace muy poquito se ha producido la presentación de todas estas fuerzas, pero con la presencia del general Hossein Salami, que es el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, y el jefe de la Marina de élite, que es Ali Reza Tansiri. Bueno, vemos que los iraníes también se van preparando, son conscientes de sus limitaciones, pero emplean las estrategias de la guerra simétrica de un modo, y las ventajas que políticamente ello le permite, estratégicamente también, de un modo muy inteligente. Bueno, pues para alegrar el día y alegrarnos el día de ayer y el día de hoy, la captura del barco, el enfrentamiento y bombardeo, pues Israel le echa más leña al fuego. ¿Por qué? Porque mientras se produce el bombardeo, pues Israel ha realizado una avalancha de ciberataques contra Irán, lo que ha supuesto que se cerrasen también hoy algunas de las gasolineras al bloquear los sistemas de suministro. Aproximadamente la mitad de las gasolineras que han resultado hackeadas, mostrando, bueno, toda serie de dificultades para el suministro. Y también hace unos días, el pasado lunes, por ejemplo, pues ocurrió lo mismo, ¿no? Que el aeropuerto internacional de Beirut fue hackeado para mostrar en las pantallas de los vuelos pues mensajes contra el líder del partido chiita libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, y la posibilidad de que sus enfrentamientos con Israel en la frontera pues acaben por arrastrar al país a una guerra abierta, pues no parecen muy difíciles. Y estamos hablando de que eso desequilibraría toda la región, porque evidentemente también afectaría a Jordania. Bueno, pues parece ser que Hezbollah fue cuando, en respuesta a esta serie de ciberataques, de los que no hemos tenido noticia, lanzó varias andanadas de cohetes contra territorio israelí, y en esas estamos, en un aumento de la tensión cada vez más evidente y más constante, sin que por ello nadie eh, se pare a pensar lo que estamos haciendo, ¿no? Al final, la ofensiva de los anglosajones ha sido llevada a cabo mediante aviones de combate y misiles Tomahawk, que no son baratos, y los objetivos han sido emplazamientos de drones, misiles balísticos y de crucero y radares costeros,
y de vigilancia aérea en las provincias de Al-Judeida, Damar, Taiz y Hajjaj, todas ellas en el oeste del Yemen. Y también han sido bombardeados objetivos en la capital, Sanaa, así como en la localidad de Taiz y la ciudad portuaria de Al-Judeida, que si nos damos cuenta está pues como para ir a recoger agua, si se les acaba a los barcos americanos, y además es el segundo puerto más importante del Yemen. Es un puerto de primer orden y ahora vamos a ver ahora un poco la idea de cómo es este estrecho, porque vamos, aquí parece como muy ancho en este mapa. En realidad ese estrecho tiene escasamente 30 kilómetros, pero solamente hay dos canales para poder circular, uno de entrada y otro de salida. Y esos dos canales, como ustedes podrán entender, que están, además, cada uno de ellos pasa a uno de los lados de una isla que se llama Palrin. Y imagínense lo difícil que puede ser para una simple lancha armada con cohetes o con misiles bloquear el canal de entrada, por ejemplo. Es de una sencillez absoluta, es que no se requiere grandes medios. Y el problema que tenemos con los mapas y con la información es que ahí a todo el mundo puede que le parezca estrecho, pero eso no refleja la realidad, porque es que es aún más vulnerable de lo que creemos, aún más vulnerable de lo que nos están enseñando de lo que las imágenes nos muestran. Los mapas nos devuelven una impresión como que dices, bueno, es que cerrar eso es difícil, no es como un canal que hundes dos barcos y ya no se puede pasar. No, no, pues es muy fácil cortarlo. El caso es que la reacción, según las autoridades yemeníes, dicen que la mayoría de los ataques de los barcos han sido en total 73 bombardeos y que han causado 5 muertos nada más, de que de momento se desconoce, esa es la realidad, si la acción norteamericana y la acción de los globalistas, vamos a llamarlos así, de los atlantistas, pues han conseguido sus objetivos y de disminuir o de anular la capacidad de los hutíes para afectar al tráfico marítimo y también para afectar, porque pensemos que desde el Yemen se puede bombardear el canal de Suez. Y eso también sería muy entretenido. Acuérdense del accidente del Evergreen y de los 400 millones por hora que costó el bloqueo accidental del canal durante 6 días. No es una tontería. Y solamente fueron 6 días. Lo cierto es que Arabia Saudí, que tiene una situación muy difícil porque durante años ha estado combatiendo, incluso utilizando armas químicas contra los hutíes, había llegado a un entendimiento también con Irán y de repente ve que todo esto se le está yendo de las manos. Entonces, lo primero que ha dicho Arabia Saudí es, oiga, por favor, tengan cuidados, piden moderación, no vayan a liarla. Y Rusia ha criticado los bombardeos por parte de Reino Unido en Yemen y de Estados Unidos, y la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores rusos, María Zaharova, ha señalado que los bombardeos estadounidenses en Yemen son otro ejemplo de la distorsión por parte de los anglosajones de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y su total desprecio por el derecho internacional. Y ha reclamado una reunión urgente del Consejo de Seguridad este mismo viernes tras los ataques. Y una vez este ataque ha tenido lugar y las reacciones se han visto, pues los hutíes han vuelto a lanzar cohetes y han demostrado que no les han destruido la capacidad para atacar, porque han lanzado misiles de crucero y misiles balísticos. No han lanzado cohetes de Nochevieja y de fin de año con lucecitas. No, no, misiles balísticos y misiles de crucero. En realidad, con la decisión que ha tomado Estados Unidos de agravar la situación en Yemen con estos ataques, que son mucho más ambiciosos que los que habían realizado hasta la fecha contra las lanchas de los hutíes, que han hundido varias, pues en este momento Biden no solo se está desdiciendo a sí mismo, sino que está poniendo en peligro su propia imagen en un año electoral y porque tiene las elecciones a 10 meses vista, y eso supone un coste en su electorado en el ala izquierda del Partido Demócrata cada vez más evidente. Y en este momento la solución que todo el mundo reclama es justo la que Estados Unidos no quiere adoptar, y que es exigirle a Gaza, perdón, exigirle a Israel
que cese la ofensiva en Gaza, que se acuerde un alto el fuego y que se retire de Gaza. De hecho, la presión debe ser muy grande porque Israel hoy ha aceptado que una comisión de la ONU entre en el territorio de Gaza para evaluar los daños que se han causado. Los daños son mm, absolutos, porque Gaza está completamente demolido, destruido, no queda piedra sobre piedra, es un paisaje lunar, es algo dantesco, es un infierno. Y en esta situación, pues nos encontramos con que buena parte de los aliados occidentales de Estados Unidos no están respaldando la operación militar estadounidense, que ha pasado de interceptar lanchas hutíes a bombardeos, si se quiere, de carácter estratégico, que solamente van a aumentar la inestabilidad en el Mar Rojo. Lo cierto es que las decisiones para Estados Unidos en este momento son muy difíciles y esto es una trampa saducea. Haga lo que haga, le va a salir muy caro. Eh, Todo esto, además, está afectando a otro actor que mira con cara de piedra diciendo, por favor, me pueden dejar en paz, que yo no quiero tener líos, que es Egipto. Porque Egipto ha perdido desde que los hutíes han empezado a cerrar el estrecho aproximadamente el 30% del tráfico marítimo por el canal de Suez y el 40% de la facturación. Y la facturación que tiene Egipto a partir del canal de Suez es muy importante para la economía egipcia y además no hay que olvidar que el gobierno egipcio se sostiene por el apoyo norteamericano. Corre el peligro de que esto pudiera desestabilizar también Egipto, que no parece que sea lo que nadie quiere, ¿no? Lo cierto es que la tecnología militar estadounidense no está pensada para destruir pequeñas lanchas con misiles o pequeñas lanchas con cohetes, sino que ni tampoco para destruir drones de fabricación iraní que cuestan una décima parte de lo que cuesta un misil o una centésima parte de lo que puede costar un misil. No tenemos más que ver cuánto cuesta un Tomahawk. Me gustaría saber cuánto les ha costado este bombardeo, porque tiene que ser una burrada de dinero. Ahora bien, en este tema, en esta cuestión, en esta situación de inestabilidad del estrecho de Bab el-Mandeb, va en gran medida la suerte de buena parte de la economía mundial, porque en este momento China también está preocupada, porque la mayor parte de los productos que vende Europa pasan por ahí, con lo cual podría producirse una caída de ventas y de las exportaciones chinas, ¿no? En este sentido, las críticas públicas para toda esta situación vienen de todas partes, de China, de Turquía, de la India, de Vietnam, pero no parece que el único responsable de todo esto y el único causante de esta situación, que es sin ningún lugar a dudas Netanyahu, pues vaya a modificar su conducta dejando la ofensiva contra Gaza o incluso dejar de pensar en la ofensiva, en la guerra de duración de 2 años en 7 frentes. Mientras tanto, ya tal y como dije ayer en el directo de ayer, esto que tienen ustedes ahí en esta revista norteamericana, The National Interest, lo dice clarito. Y es que los juegos de guerra eh, ponen a Estados Unidos en una situación muy difícil porque dan a Irán como vencedor en un eventual conflicto. Recuerden que David venció a Goliat y que en muchas ocasiones las circunstancias hacen que el más débil pueda ganar. Recuerden, sin ir más lejos, Vietnam. Y hasta aquí dura mi intervención. He tratado de ser lo más breve posible y, si les parece, entramos en la parte de las preguntas. ¿Qué tal, Zeus? ¿Cómo estamos? No sé si les ha servido para algo el directo de hoy. Mi idea era darles herramientas para encajar lo que parece ser una situación muy difícil y espero que esto sea la información que les ha facilitado les permita acceder. Buenas noches, don Servando. Y les permita acceder hacerse una idea, ¿no? Si esto es
probablemente los hutíes no vayan a perjudicar los intereses rusos. Y además los intereses rusos son más que discutibles, porque por un lado tenemos que un aumento del precio del crudo y